Juárez y su México, por Ralph Roder. 41. Cuarta parte. La intervención. 8. Políticamente, la repulsa del ataque a Puebla era un triunfo funesto para México. Volando con la celeridad proverbial de las malas noticias, los primeros informes llegaron a París a mediados de junio y provocaron una reacción que inflamaba el sentimiento público a expensas de la opinión pública. Automáticamente, el patriotismo exigía la redención del honor nacional, y donde el honor era sinónimo de la vanidad, la manera de redimirlo no dejaba lugar a dudas. Refuerzos, fondos, confianza en el trono, todo lo votó el cuerpo legislativo, a pesar de las protestas de la oposición y de la resistencia reñida de Jules Favre, y la sesión terminó con aclamaciones a la bandera y ovaciones para el emperador. Las pocas censuras que hubo, tanto más severas por ser sordas, se destinaron a la emperatriz, a quien se imputaba la inspiración de la expedición. El emperador tomó rápidamente las medidas indicadas para subsanar el desastre, borrando, desde luego, la impresión exagerada que constituía el único desastre real. Su primera preocupación fue por la moral del ejército, y el 15 de junio escribió una carta a Lorenzés en que le felicitaba por la brillante acción en las cumbres de Aculcingo, simpatizando con el no éxito del ataque a Puebla y minimizando el contratiempo. Tales son las vicisitudes de la guerra, le aseguraba. Reveses ocasionales oscurecen los triunfos brillantes de vez en cuando, pero no hay por qué desanimarse. El honor nacional está comprometido y recibiréis todos los refuerzos que necesitáis. Comunicad a las tropas, bajo vuestro mando, mi completa satisfacción por su valor y perseverancia en aguantar fatigas y privaciones. Cuanto más alejados se encuentran, más me preocupo por ellos. He aprobado vuestra conducta, aunque parece que no todo el mundo la comprende. Hicisteis bien amparando al general Almonte. Estamos en guerra con el actual gobierno de México, y todo el que se refugie bajo nuestra bandera tendrá igual derecho a nuestra protección. Pero esto no debe influir de ninguna manera en nuestra política futura. Es contrario a mis principios el imponer un gobierno, cualquiera que sea, al pueblo mexicano, que opte en absoluta libertad por la forma que prefiera. No pido nada sino la buena fe en las relaciones exteriores, y no deseo más que una cosa: la felicidad y la independencia de ese hermoso país bajo un gobierno regular y estable. 15 días más tarde, sin embargo, cuando los detalles de la derrota se discutían públicamente, el ministro de la Guerra escribió a Lorenzés: acabo de recibir una orden del emperador que me obliga a remitiros las siguientes observaciones. El emperador admira el valor demostrado por las tropas en el ataque a Puebla, pero su majestad no cree bien organizado el asalto. La artillería no hubiera debido entrar en acción contra fortificaciones a distancia de 2.500 metros. El emperador recomienda que mantengáis buenas relaciones con M. de Saligny, siendo su representante en México, así como con el general Almonte y los otros jefes mexicanos que se unen con nosotros. Pronto asumirá el mando supremo el general Forey. Entre tanto, limitad vuestra actividad a la organización de la defensa y de vuestros recursos. El general Forey era veterano de la guerra de Crimea y de la campaña de Italia, pero el emperador creyó necesario, a pesar de su experiencia, darle unas lecciones militares de un carácter elemental, aconsejándole que atacara únicamente en descampado y por sorpresa, y que observara la máxima prudencia siempre que encontrara al enemigo parapetado en plazas fortificadas. Dirigidas a Lorenzés, estas indicaciones hubiesen sido apropiadas, sin duda, pero Forey era la prudencia en persona. Cauto, competente, metódico, era uno de esos hombres con los que siempre se sabe a qué atenerse, y era incapaz de sorprender a nadie. No obstante, Napoleón no dejaba nada al azar. Tomó la campaña en sus manos y se apoderó de Puebla en el mapa, ordenando a Forey que evitara las fortalezas y dirigiera el ataque sobre el otro lado de la plaza. Un ataque al Carmen siempre ha triunfado en las guerras civiles, le hizo notar, y un asalto contra las barricadas resultará menos mortífero que un sitio puesto a los citados baluartes. Además,
siendo imposible tratar la expedición como un paseo militar después de la experiencia de Lorenzés, el emperador dedicó un día en Fontainebleau, el 3 de julio de 1862, a revisar los cimientos de la empresa en una larga carta al nuevo comandante en jefe, esbozando sus ideas a la fecha y confiándolas a Forey con instrucciones específicas, militares, políticas y diplomáticas. Solo una precaución omitió el emperador. Su confianza en M. de Saligny quedó intacta e inquebrantable. Puesto que M. de Saligny es el único que conoce bien el país, escribió, y que está al tanto de los agravios que deben indemnizarse, es importante y hasta indispensable que el comandante en jefe mantenga con él relaciones íntimas, aprovechando su experiencia y sus consejos. Ignoro si el carácter particular de M. de Saligny deja algo que desear. Ignoro cuáles son las intemperancias del lenguaje que pueden reprochársele, pero lo que sí sé, y lo que declaro altamente, es que desde el principio de la expedición a México, sus despachos han venido marcados siempre con el sello de la inteligencia, la firmeza y la dignidad de Francia, y de haberse acatado sus consejos, no duda de que hoy en día nuestra bandera ondearía sobre México. Se dice que ha engañado al gobierno respecto a las condiciones en México. Por el contrario, siempre me ha dicho la verdad y me complazco en reconocerlo. Nunca pretendió que el pueblo mexicano tuviera bastante entusiasmo y energía para deshacerse del gobierno que lo oprime. Pero siempre sostuvo que, una vez en el interior del país, encontraríamos habitantes bien dispuestos. La prueba de que tiene razón es que, tras el descalabro del 5 de mayo, según me consta por un informe dirigido a su gobierno por el cónsul de Prusia en Puebla, aquella ciudad estaba presa de consternación al día siguiente de nuestro fracaso, que, triste y silenciosa, estaba lejos de compartir el júbilo de las tropas mexicanas. Sé también, por cartas llegadas de Puebla, que se fusilaron a más de 10 personas para intimidar a quienes, como ellos, se atrevieron a hacer manifestaciones en nuestro favor. Por 20 cartas llegadas de México que he tenido ante mis ojos, entre ellas los informes de los ministros de Prusia y de Bélgica, sé que antes del 5 de mayo el gobierno estaba aturdido y que la población nos esperaba con impaciencia como libertadores. Por consiguiente, no fueron los informes de M. de Saligny y del general Almonte los que engañaron al general de Lorenzés. De haber triunfado en el ataque a Puebla, todo lo que anunciaban se hubiera realizado. No culpo al general de Lorenzés por haber fracasado. Todo el mundo puede engañarse en la guerra, pero lo que sí le reprocho es que echó la culpa sobre quienes no la merecen. Si él hubiera triunfado en Guadalupe, se habría atribuido todo el mérito, y con razón. De la misma manera, en el caso contrario, debe cargar con toda la responsabilidad. Por querellas de vanidad, todo ha sido comprometido desde los primeros pasos en México. No las toleraré más. Perjudican demasiado el triunfo de grandes proyectos. La respuesta incalificable del general de Lorenzés a la demanda insolente de Zaragoza ha producido un efecto deplorable, lo mismo que la observación por el enemigo de las disensiones entre el Estado Mayor, M. de Saligny y el general Almonte. Políticamente también, la expedición fue reformada. El resultado más favorable del fiasco ante Puebla era la inflamación del sentimiento nacional en Francia. Pero si bien el resentimiento patriótico ardía, la opinión pública era siempre pasiva. La expedición era impopular. Los informes de los procureurs, un cuerpo de funcionarios creados ex profeso para sondear la opinión pública en las provincias y mantener el contacto entre el emperador y el pueblo, concordaban en registrar esta reserva. El procurador de Agen, informando en abril, decía que la expedición mexicana preocupa a la opinión pública un poco penosamente. Se reconoce que es indispensable después de los ultrajes y expoliaciones padecidos por nuestros nacionales, pero se conoce poco cuáles son estos ultrajes y estas expoliaciones. Un solo hecho sobresaliente y que impresionaría la sensibilidad nacional directamente, conmovería al país, mucho más que esta masa de agravios oscuros y anónimos. La expedición, por lo tanto, se presenta como un riesgo grave, del cual no se espera ni provecho ni gloria. Y en cuanto al aspecto romántico de la cuestión, nuestras guerras en China y en otras partes han dado amplia satisfacción a nuestras emociones, y como las finanzas nos preocupan actualmente,
estamos menos dispuestos a la seducción de lo extraordinario, que siempre resulta muy costoso. El aura mercantil e imperial con que el procurador de Nancy revestía la expedición en su departamento provocaba las mismas reflexiones. Cualquiera que sea la importancia futura de las ventajas positivas que tenemos aseguradas por el triunfo de nuestras armas en China y Cochinchina y que promete la expedición mexicana, estos intentos de colonización en regiones fértiles donde la fuerza moral y comercial de Francia puede alcanzar una expansión permanente e ilimitada, conmueve muy poco a nuestros provincianos. No comprenden suficientemente que el desarrollo y la grandeza futura de los pueblos modernos dependen no solo de su influencia en el continente, sino también de esas vastas empresas que han convertido a Inglaterra en una potencia tan grande en el mundo. El consenso de opiniones, sin variación apreciable entre una y otra provincia, reflejaba la misma prudencia, pasando de la indiferencia a la incomprensión y viceversa. El pueblo francés, en suma, era un pueblo casero y poco emprendedor, menos atrasado y sin duda que el mexicano. Menos atrasado sin duda que el mexicano, pero igualmente hostil a la intervención en México, ciego a la gloria de la empresa, insensible al provecho, aturdido por el objeto ostensible y pidiendo solo que se le dejara en paz. Para perturbar su apatía se necesitaba un hurgonazo, y la repulsa ante Puebla era el primer hecho sobresaliente que impresionaba la sensibilidad nacional directamente. Por lo pronto, todas las objeciones se dieron al grito de revancha, pero la revancha, y no la expedición misma, era lo que apasionaba a la opinión pública en Francia. Había llegado el momento de aprovechar la conmoción, y al emperador, como procurador en jefe, le tocaba dilucidar los fines ulteriores de la empresa, dirigir la conquista de México por correspondencia o siquiera por delegados inteligentes era imposible sin iniciarlos en su pensamiento, y por consiguiente participó su idea fundamental a Forey y le encomendó la realización de su obra. Mucha gente os preguntará por qué gastamos dinero y hombres para colocar a un príncipe austriaco en el trono, dijo al sentar las directivas políticas de la expedición. En el estado actual de la civilización mundial, la prosperidad de América no puede dejar indiferente a Europa, puesto que América alimenta nuestra industria y da vida a nuestro comercio. Tenemos interés en que la República de los Estados Unidos sea poderosa y fuerte, pero no tenemos ninguno en que llegue a apoderarse de todo el Golfo de México, dominando las Antillas y la América del Sur, y a venir a ser la única dispensadora de los productos del Nuevo Mundo. Dueña de México y por consiguiente de la América Central y del paso entre los dos océanos, no habría más potencia en América que los Estados Unidos. Sí, por el contrario, México conquista su independencia y mantiene la integridad de su territorio. Si por las armas de Francia se constituye ya un gobierno estable, habremos construido un dique infranqueable contra las invasiones de los Estados Unidos. Habremos conservado la independencia de nuestras colonias en las Antillas y las de la ingrata España. Habremos extendido nuestra influencia benéfica en el centro de la América, y esa influencia se difundirá al norte y al sur, creando inmensos mercados para nuestro comercio y asegurándonos las materias indispensables para nuestra industria. Por lo que se refiere al príncipe que pudiera subir al trono de México, se verá obligado a obrar siempre en bien de los intereses de Francia, no solo por reconocimiento, sino sobre todo porque los intereses de su nuevo país irán de acuerdo con los nuestros, y él no podrá siquiera sostenerse sin nuestra influencia. Así es como nuestro honor militar, comprometido hoy en día, los imperativos de nuestra política y los intereses de nuestro comercio y de nuestra industria, se combinan todos para imponernos el deber de marchar sobre México, de plantar con intrepidez nuestra bandera ahí y de establecer una monarquía. Si tal sistema no resulta incompatible con el sentimiento nacional del país o un gobierno que diera, por lo menos, alguna promesa de estabilidad. La línea diplomática que Forey habría de seguir le fue trazada pormenorizadamente. Al llegar a México, debía expedir una proclama para expresar las ideas del emperador, acoger a Almonte y a todo mexicano bien dispuesto, abstenerse de partidarismos, declarar que todo era provisional, manifestar mucho respeto para la religión, pero amparar también a los dueños de los bienes nacionalizados del clero, encomendar a las tropas mexicanas el papel principal en las batallas, mantener una disciplina rigurosa,
reprimir vigorosamente manifestaciones lesivas al orgullo del pueblo mexicano, pues era de suma importancia ganarse la buena voluntad del pueblo y secundarlo en el establecimiento de un gobierno de su propia elección. Por último, y con frases preñadas del peso de la confianza depositada en el nuevo comandante, el emperador le recordaba que mientras más lejana una expedición, más imperativo es dirigirla con una bien calculada combinación de audacia y de circunspección. Un cañonazo en México vale 100 veces más que en Francia, lo que condeno absolutamente en el reciente asunto frente a Puebla es el haber disparado 1000 cañonazos en una posición y desde una distancia en que la artillería no podía producir ningún efecto. Le recomendó la construcción de un ferrocarril entre Veracruz y la Sierra, proyecto a punto de discutirse con un empresario americano, y una sola línea de comunicaciones, y para garantizarla, añadió en un postdata, debe entenderse que, teniendo el general Forey poderes omnímodos, M.D. Saligny no debe comunicarse con el ministro de Negocios Extranjeros, sino de conformidad con el comandante. M.D. Saligny debe ocupar la misma posición respecto del general Forey que un ministro, jefe de delegación, respecto de un embajador en un congreso. El efecto más penetrante del fiasco frente a Puebla fue el desenvolvimiento de la idea napoleónica. El plan primitivo permanecía intacto, pero el emperador recombinaba los elementos para dar mayor relieve al concepto dominante, subrayando lo que quedaba latente y relegando al segundo plano lo que enfocaba la atención en la primera versión embrionaria de la intervención. La cuestión monárquica quedaba subordinada al establecimiento de un protectorado francés en cualquier forma viable, y Maximiliano a las modificaciones de una política más amplia y más flexible, adaptable a todas las eventualidades. La noción irrealizable de un quid pro quo político en Europa vino sustituida por la válida idea de una contienda comercial entre Europa y América para repartir los mercados mundiales. Y el trueque visionario del Véneto fue descartado en favor de una cruzada económica en el interés exclusivo de Francia. Los ensueños quiméricos de los monarquistas mexicanos se incorporaban o se esfumaban en un concepto coordinado y resolutivo que prestaba una verdadera razón de ser y una fuerza fundamental a la intervención francesa. Toda la trama iba adquiriendo un alcance más amplio, una claridad básica, un diseño sustancial y un perfil universal. La aventura mexicana se transformaba, en suma, en una manivela para mover el mundo, pero la carta a Forey contenía solo los gérmenes de la idea genial. La flor fue reservada para los íntimos del emperador. Su mira ulterior, según uno de sus allegados, era la reconstrucción de la Compañía de las Indias, dejando a México su autonomía, consagrada y fortalecida por un protectorado francés. A los demás desquites que inspiraban las múltiples combinaciones políticas de Napoleón, se sumaban ahora la ambición de compensar la pérdida de las Indias orientales cedidas a Inglaterra con la creación de un imperio colonial en el occidente, recobrando en el siglo XIX la posición perdida por Francia en el siglo XVIII y cumpliendo su misión histórica al colocar al segundo imperio frente al mundo moderno y convertir a Francia en la gran potencia comercial y colonizadora que la Gran Bretaña se había hecho en el lapso de 100 años, ambición que concebía como la obra más grandiosa del siglo. Y en verdad no era mediocre la empresa de medirse con la supremacía bien establecida de la Gran Bretaña, por una parte, y con la competición cada vez más eficaz de América, por la otra, en una etapa tan atrasada de la lucha por los mercados mundiales. Pero Napoleón se había cuidado bien de desafiar abiertamente a sus rivales, persiguiendo su propósito con esa combinación de audacia y de circunspección que recomendaba a Forey como la condición indispensable de las expediciones lejanas en los primeros pasos dados para la reconquista de un imperio colonial. Adiestrándose en China y Cochinchina, asociándose con los ingleses en Pekín y con los españoles en Annam, había colaborado siempre con sus competidores y descubierto la fórmula que tan ventajosamente le había servido para lanzar la expedición mexicana. La convención tripartita era una combinación que lo escudaba contra dos consocios que ya habían perdido sus colonias en el Nuevo Mundo y que ponía en jaque temporalmente a los norteamericanos
y al romperse la alianza ya se había cubierto la etapa inicial de la empresa. Con la retirada de Inglaterra y de España y la inmovilización de los Estados Unidos, había llegado la hora de ensayar la audacia. Pero quedaban otros peligros que vencer. Las dificultades internas eran tan graves como los peligros exteriores. Para solidarizar la nación en apoyo de la empresa, había que vencer la apatía, la prudencia, el conservatismo del pueblo francés. Al emperador, más previsor que su pueblo, le tocaba convertirse en un empresario ilustrado y vender a los escépticos la salvación que les repugnaba y la aventura que les inquietaba. Tenía que convencer y convertir a los varios sectores de la opinión pública que constituían el imperio, el campesinado que formaba la piedra angular del régimen y que lo apoyaba, confiado en que el imperio significaba la paz, a la pequeña burguesía, igualmente conservadora e inmune a la manía de la grandeza, a los industriales, contentos con sus modestas utilidades, a los militaristas, muy susceptibles a la leyenda gloriosa de la epopeya napoleónica, pero únicamente en el viejo continente, a los clericales, irritados por la política equívoca del emperador en Italia, y a los liberales, que temían su extensión a México, a los republicanos, a los legitimistas, a los orleanistas y a la oposición parlamentaria, a todo el conglomerado de críticos heterogéneos que formaban el régimen. Era necesario, en suma, consolidar la nación en apoyo de una empresa que representaba la síntesis de todas las antítesis sobre las cuales descansaba el imperio y la consumación de todas las combinaciones que facilitaban el funcionamiento del gobierno. Pero de tales combinaciones, el emperador era todo un maestro y el momento era favorable. La ruptura de la Triple Alianza había irritado la opinión pública contra los aliados infieles que desertaron en los momentos difíciles. A los ingleses se les culpaba de haber dejado a los franceses en medio de las espinas y a los españoles por haber abandonado a sus protectores y hecho causa común con sus adversarios. El descalabro ante Puebla, que inflamaba el resentimiento y fusionaba el sentimiento nacional, era una derrota afortunada. La energía necesaria para promover la empresa fermentaba, pero los recursos indispensables para sostenerla planteaban otro problema. La intervención volvía a la base económica original. Francia quedaba aislada y la capacidad del país de financiar un prolongado esfuerzo de expansión nacional era dudosa. Sobre esta base se había roto la Triple Alianza, cayéndose por sí misma. Tres potencias, muy desiguales en cuanto a su desarrollo industrial, se habían unido para realizar un propósito común e incompatible. La más adelantada y la más atrasada se habían unido contra la mediana, y el eje se había roto por lo más delgado. La economía francesa, a distancia igual de las dos en desarrollo comercial e industrial, estaba mal aparejada para sostener un prolongado esfuerzo de expansión nacional, y había que buscar al capital para consolidarlo, no en la base, sino en la cima de la estructura económica, en la esfera de las altas finanzas, en la bolsa de valores, en el agio, en las fiebres intermitentes de especulación que sostenían al imperio, con colapsos periódicos. Tanto por sus métodos como por su naturaleza misma, la empresa era una enorme especulación, y para promoverla había que persuadir al público a que contribuyera a la nueva campaña de las Indias, con la promesa de obtener riquezas futuras, fabulosas e inestimables, al alcance de la mano en México. Este ramo de la campaña, el emperador lo encomendó a propagandistas profesionales y especialistas literarios y científicos, encargados de explorar las varias fases culturales, políticas y económicas de la empresa. Disertaciones doctas sobre los recursos naturales de México y las oportunidades de colonización e inversión comenzaron a pimpollecer en la prensa, y teorías aromáticas sobre el papel de la nación francesa como protectora de las razas latinas y católicas, e interpretaciones inspiradas de la expedición que pintaban los rendimientos materiales y morales en términos siempre más encendidos, más exuberantes, más americanos. Un ingeniero francés, consultado sobre el rendimiento posible de las minas mexicanas, quedó asombrado por la ignorancia del emperador en una materia que tanto le interesaba. De la demografía del país estaba tan mal informado que creía que Puebla, una ciudad de 80,000 habitantes, era
una burguesía sin importancia. De la mentalidad de los mexicanos no tenía ni siquiera una idea aproximada. Al darse cuenta de que Napoleón obraba a ciegas o a base de datos deplorablemente vagos o totalmente erróneos sobre un país que tanto tiempo hacía que le interesaba, el ingeniero trató de ponerlo en guardia contra las ilusiones peligrosas, pero en vano. Saber poco resultaba más peligroso que la ignorancia ciega. Napoleón estaba infatuado y a la defensiva, y la única satisfacción que el perito sacó de la entrevista era la seguridad que recibió en el Quai d'Orsay de que se había abandonado la candidatura del archiduque Maximiliano. Las dimensiones que la idea iba asumiendo en el espíritu de Napoleón eran tales que más que nunca era esencial que contara con información exacta de sus agentes en México. Parece que nuestra impopularidad no ha hecho más que aumentar después del fracaso delante de Puebla, informaba Lorenzés. Más que nunca debemos convencernos de que no tenemos aquí nadie a nuestro favor. El partido moderado no existe. El partido reaccionario está reducido a la nada y es odioso. Los liberales se han repartido los bienes del clero y esos bienes constituyen la mayor parte de México. Fácil es deducir de tal dato el gran número de personas interesadas en que el partido clerical no se levante. Nadie quiere aquí la monarquía, ni siquiera los reaccionarios. Todos los mexicanos están infatuados con las ideas liberales en su sentido más estrecho y aceptarán como preferible a la monarquía el destino de ser absorbidos por los americanos. El emperador ha sido engañado ignominiosamente por su ministro, M. de Saligny, o por otros, respecto a la situación del país. Escribía un oficial del Estado Mayor. Estamos sosteniendo una causa que no tiene y no puede tener partidarios. Tenemos con nosotros gente como Almonte, Miranda y otros, que horrorizan al país y nos hacen odiosos ante nuestros propios compatriotas. Si fuéramos 50,000, entraríamos en todas partes. Entraríamos a la Ciudad de México, pero no tendríamos un solo partidario. Tengo siempre el pesar de no hallar en México un solo partidario de la monarquía, reiteraba Lorenzés. Quisiera engañarme y creo posible el éxito con varios años de ocupación francesa. Pero hubiera sido preciso evitar el anuncio previo y tener un Almonte que, desde el fondo de nuestro equipaje, se declarase jefe supremo de la nación mexicana. Sin esta torpeza grotesca, ¿habríamos conseguido el objeto? Lo ignoro. Pero estoy seguro de que nada será posible en México con Almonte y M. de Saligny. Pero, ¿qué valía un ejército contra un adivinador? De los peligros de la expedición no era el menor la parcialidad del emperador para M. de Saligny, y era inevitable. La confianza colosal del ministro, cuyos informes y promesas, los primeros rotundamente desmentidos por la experiencia y las últimas refutadas por la realidad, halagaban y facilitaban la idea fija de Napoleón. Estaba bien fundada. A fuerza de nutrir su infatuación, Saligny se había hecho indispensable al hombre cuya obsesión le obligaba a creer lo que la confirmaba. Y el crédito del ministro permanecía intocable. El cuentista, cuya intuición adivinó y cuyo suelo aseguró la expedición, se apoyaba en la fuerza humana más potente. Se identificó con un ensueño, criándolo asiduamente, penetró hasta los tuétanos del emperador y con la boca en el morral siguió chupando su sangre. La fuerza expedicionaria salió de París a fines de julio. A punto de subir en el tren para Cherbourg, el general Forey recibió la tarjeta, entregada por su edecán, de una persona que trataba de llegar hasta él a través de la concurrencia oficial que llenaba el andén. La tarjeta llevaba el nombre de M. de Montluc y algunas explicaciones escritas al revés. Ni el uno ni las otras le impresionaron. No fue porque tuviera mala memoria para los nombres ajenos o porque ignorara la historia de Francia. Montluc evocaba el recuerdo de los grandes nombres de Francia allá por el siglo XV, pero en el siglo XIX era desconocido en las Tullerías. Las viejas familias de Rancho Abolengo vivían retiradas en Faubourg Saint-Germain y Forey no frecuentaba aquellos salones. Sin embargo, un poco de cortesía, un poco de curiosidad, se fue al encuentro de su visitante importuno,
quien le pidió el favor de 4 palabras y se identificó como el cónsul general de México en Francia. Y tomando la tarjeta de su mano, le leyó las interlineaciones del blasón y el recado que llevaba al revés. Al enterarse del fracaso frente a Puebla, creyó de su deber participar al emperador la verdad sobre la situación en México. Deploraba los informes falsos y exagerados que habían llevado a los 2 países a las hostilidades y formulaba votos para que el general Forey tuviera la buena fortuna de reabrir las negociaciones. Silbaba el tren y por falta de tiempo solo pudo añadir 2 palabras más, sin mencionar a M. de Saligny, y con razón, siendo el amigo que le había recomendado la causa liberal en México antes de su salida de París, se permitió una alusión a la injerencia lamentable del general Almonte. Pero el general Almonte no está llamado a tomar parte alguna en esta expedición, contestó el general Forey. Ya se ha apresurado demasiado para tomar una parte activa en ella. Mucho me agrada lo que me decís, mi general, respondió M. de Montluc. Soy francés, quiero que la bandera de mi patria sea llevada muy en alto, pero debo decir que M. de Almonte es un diplomático que se ha ausentado mucho tiempo de su país, que no conoce y que ha extraviado a su majestad. Por lo tanto, carece de crédito. Forey le agradeció la indicación, lo saludó y subió al vagón. El silbido volvió a chillar y el tren se puso en marcha, dejando en el andén a un grupo de funcionarios desocupados que se preguntaban quién sería el viejo y dónde andaba tan preocupado. M. de Montluc se fue a casa, pero no al Faubourg Saint-Germain, porque su apellido se resentía de las desventuras de los siglos. Reducido al comercio, había ganado una modesta fortuna en México, pero no se había descastado y creyó de su deber, ya que la nobleza obliga en todos los tiempos a hacer cuanto estaba de su parte en defensa del país que le había facilitado una situación decente en Francia. Lo poco que pudo hacer lo recapituló en una carta a doblado. No se había quedado con los brazos cruzados. Varias veces había solicitado una audiencia del emperador, pero carente de influencia en las Tullerías, no había salido más airoso que si se llamase M. de la Fuente. Escribió una carta en que refutaba las falacias de la intervención. No hubo respuesta. Escribió otra para señalar el saldo de guerra de los norteamericanos, cuya expedición en 1846 les costó 5 millones de francos y 50,000 vidas. Tampoco hubo respuesta. Reclutó a un amigo que tenía la entrada a las Tullerías y que regresó con noticias. Las cartas no habían llegado. Al enterarse del hecho, el emperador se extrañó y quiso saber el nombre y la posición del autor de las mismas. Parecía inminente una llamada al palacio. Tampoco llegó la llamada. El emperador salió para Vichy. Allá lo siguió, acompañado del amigo influyente. Presentaron sus tarjetas en la Villa Imperial. No fueron recibidos. Regresó a París y se fue a la casa del general Forey a las 9 de la mañana del 28 de julio. El general acababa de salir para la estación. Lo siguió presurosamente y llegó apenas a tiempo para decir Almonte y adiós. No obstante, vinculaba sus esperanzas en el carácter del nuevo comandante en jefe. Es un hombre resuelto, valiente e intrépido. No le detendrá nada. Y será severo en el campo de batalla, terminó diciendo. Pero su porte es noble y lleno de dignidad, y parece incapaz de cometer un acto deshonroso o de faltar a su palabra empeñada, y su fisonomía revela a la vez una gran bondad y una gran lealtad. Comprendo perfectamente, por su físico respetable y marcial, el imperio que ejerce sobre el soldado, y no me sorprende el que en tantas veces haya conducido a nuestras tropas a la victoria en nuestra guerra reciente en Italia contra Austria. Y para no faltar tampoco a la lealtad, añadió, el servicio más flaco que se puede hacer a un gobierno es el de dejarlo en el error. Por lo mismo, es mi deber hablar claro a vuestra excelencia y debo agregar que en mi concepto, a menos de influir en las determinaciones del comandante en jefe, México tendrá en él un enemigo temible, pero un enemigo a la vez justo y generoso. Muy poco en verdad era lo que podía hacerse en favor de México a fines de julio de 1862, y M. de Montluc representaba muy bien al país en aquel momento. No había nada que añadir a la terminación de su breve coloquio con el comandante en jefe.
Le faltaban tanto las facilidades como las facultades para adivinar el alcance y las finalidades de la intervención. Perseguía puntualmente el principio de la aventura, apuntando a Almonte y apelando a Forey. Se aferraba a los papeles y a los subalternos de la empresa y se le escapaba todo el tren de motivos y acontecimientos que determinaban su destino inevitable. 10 días antes de apersonarse con Forey, se había despedido de México en una carta a Juárez. Creo haber cumplido con mi deber. No lo hubiera cumplido por completo, empero, si no manifestara a vuestra excelencia que en todo el imperio no hay más que una sola voz diciendo que en las circunstancias actuales el honor de Francia exige que las tropas lleguen a la Ciudad de México. Al igual que los americanos en 1847, el gobierno imperial se cree obligado por su dignidad a firmar un tratado de paz allá y solo allá. Pluguiese a Dios que el gobierno de vuestra excelencia logre firmar un tratado de paz tan deseable con condiciones dignas de las dos naciones. Estaba sinceramente apenado, pero así y todo se llamaba Montluc. Montluc no pudo más, pero lo que no podía añadir, por su parte, lo añadió Juárez. En una carta que cruzó la de su representante en París y que la anticipaba, le agradeció los esfuerzos en defensa de México y le invitó a desistir. No debemos hacernos ilusiones, mi querido señor, le decía. Hay un propósito deliberado de parte del gobierno imperial de humillar a México y de imponerle sus voluntades. Esta es una verdad confirmada por los hechos mismos. No nos queda, pues, más recurso que el de defendernos. El pueblo mexicano está resuelto y su gobierno empleará todos los medios que le permite el derecho de gentes tratándose de la defensa propia. La llegada de nuevas y numerosas tropas no ha causado temor ni desanimación. Por el contrario, ha reanimado el espíritu público y hoy en día no hay más que un solo sentimiento en todo el país: la defensa de la independencia y de la libertad de México. El gobierno imperial nos causará grandes daños y grandes males. Tales son las consecuencias inevitables de la guerra. Pero yo puedo asegurar, yo que veo y toco con el dedo la determinación de mis compatriotas, que fuesen lo que fuesen los elementos empleados contra nosotros, el gobierno imperial no conseguirá la sumisión de los mexicanos y sus ejércitos no tendrán un solo día de paz. Lo implacable del conflicto y la impertinencia de la verdad se apreciaba mejor en México. En agosto, la prensa publicó el discurso del trono en que M. Villault, el portavoz del emperador, rebateando los ataques de la oposición, leyó los informes del ministro prusiano en México, en evidencia de la demanda de una monarquía y de la impaciencia con que se esperaba la llegada de la expedición francesa a la capital. La falsificación sistemática de los hechos no había cambiado con la salida de la capital de M. de Saligny, solo había pasado a manos de un diplomático que hacía sus veces y que aventajaba al ministro francés. El ministro de Prusia, encargado de la protección de los súbditos franceses, ingleses y españoles, secundaba a su colega francés con tanto celo que la desaparición de Saligny parecía una simple ilusión óptica. Las reclamaciones que presentaba por supuestos agravios y exenciones de préstamos forzosos, pusieron a dura prueba la paciencia del gobierno. Pero el gobierno las aguantaba como una irritación normal de los tiempos forzados, hasta que la publicación de sus despachos no dejaba ya lugar a duda alguna de que el barón Wagner se había incorporado a los beligerantes y que aprovechaba su posición para favorecer la propaganda francesa. Aunque oficialmente el gobierno no se perturbó con la revelación, o precisamente por eso, un mexicano no logró sofocar su indignación, pero no se llamaba Juárez. Ignacio Altamirano, el diputado que un año antes había encabezado la oposición parlamentaria al presidente, salió precipitadamente en defensa de la patria con un folleto en que denunciaba al ministro de Prusia y pedía su expulsión del país. El varón era la espina que llevaba en el dedo índice, por ser el excedente de todo un sistema, y lo que atacaba en el hombre era el sistema. El folleto era atrevido, la hora era aciaga, y el autor no tenía polilla en la lengua. Barriendo las convenciones, Altamirano empujó su pluma en una llaga que el país había tolerado largamente en silencio, y recapacitando los abusos de la inmunidad diplomática que tan normales se manifestaban en México y que tan terrible fruto habían dado,
señaló a los agentes diplomáticos que los gobiernos europeos enviaban invariablemente a Hispanoamérica, y de preferencia a México, su poquedad de inteligencia diplomática, sus ruines pasiones de mercader o su total ignorancia de nuestras cosas, como la fuente de todos los males que apestaban al país en 1862. Las pocas y muy honradas excepciones, un Prim y un Wyke, solo servían para comprobar la regla. El promedio era un pobre y mezquino cónsul que ha pasado toda su vida registrando defunciones, matrimonios y partidas de comercio en Argel o Martinica, o bien un escribiente de oficina subalterno o un noble sin camisa, escapado de Clichy. Con tales antecedentes, no es fácil poseer, desde luego, esa profundidad de cálculo que hace de un diplomático un augur, ni esa probidad que le muestra como un caballero, ni ese conocimiento local que le familiariza con el país en que está acreditado. Y no había por qué extrañarse si la mayoría, desde luego que llegaba a Veracruz, se constituyen en nuestros tiranos, nuestros espías o los jefes de las conspiraciones conservadoras, ya que no vienen a nuestra república más que a fomentar con su influencia nuestros odios intestinos, a deturpar de un modo inicuo a nuestro pueblo, y todo para favorecer bastardas miras o para hacerse interesantes para con sus gobiernos y aún para los extraños. No había duda de la categoría en que entraba el varón. En cuanto a las denuncias que ha hecho el gobierno francés acerca de nuevos crímenes cometidos por el gobierno mexicano, poco debe hablarse. No hay necesidad de decir a Mr. Wagner más que esas palabras que, si es delicado, escuchará. Enumerad estos hechos, probadlos, indicad siquiera cuáles son o mentís. Y el reto iba acompañado de otro dirigido a su propio gobierno. Dejarlo, contemplar en silencio su conducta, cuando ella consta de un modo cierto, es aprobar tácitamente sus calumnias y tener en poco la dignidad de la nación. De todas maneras, y a pesar de los buenos deseos de Mr. Wagner, él puede estar seguro de que, lejos de suspirar México por la monarquía y la intervención, sabrá defender su independencia, y de que no es improbable todavía que dé una lección más severa aún a los soldados del déspota francés, porque, aunque nuestras tropas no sean veteranas, aunque están sujetas a las privaciones, aunque no sean iguales en antecedentes militares a las tropas francesas, defienden la libertad de su patria, y cuando esto sucede, los pueblos hacen milagros. Que lo diga la Prusia, que aún se avergüenza de Valmy. La respuesta, pronto y prusiana, no se hizo esperar. Dos miembros de la legación se presentaron a la casa de Altamirano. Introducidos en su gabinete de estudio, uno levantó el guante y le lanzó un golpe con el puño armado de nudillos de acero. Fallido el golpe por mediar entre ellos una mesa, el asaltante fue agarrado por un mozo de la casa y el agredido salió a la calle en busca de la policía. La policía, que entendía bien la inmunidad diplomática, aprendió al mozo. El pugilista era el nieto del ministro de Prusia, y el ministro tuvo la delicadeza de desconocer al agresor, pero pidió satisfacción por el folleto y amenazó al gobierno con represalias en el caso contrario. El cuerpo diplomático apoyó su protesta automáticamente. Se solucionó el escándalo con la rutina oficial. El folleto fue retirado de circulación y el atentado fue sometido al tribunal competente para un estudio detenido e inconclusivo. Por lo que al demandante se refiere, se apuntó un tanto al exhibir su rostro en público y demostrar su inmunidad ante el puño de acero. La acusación quedó en pie, pero en realidad Altamirano andaba tan desorientado como Montluc. El barón Wagner y M. de Saligny y Almonte pertenecían ya a una época pretérita. Formaban parte del periodo prehistórico de la agresión y aunque sobrevivían a la era antediluviana, no eran más que vestigios anacrónicos de la evolución de una idea que desde hacía mucho les había superado y relegado al rango de pigmeos. Bastaba una gota de tinta para ahogarlos. Ya no importaban los calamares. Lo único que importaba era el Napoleón, el sobrino de su tío, como los ingleses llamaban al emperador de los franceses. Vestía ahora los nudillos de acero, y no había nada capaz de detenerlo sino su propio destino. No había otra esperanza para México en el verano de 1862, y aquella era muy remota.
Demasiado se ha dicho oficialmente, escribió Juárez a Montluc, para demostrar las buenas disposiciones que tuvo y que tiene todavía el gobierno mexicano para hacer justicia a todas las reclamaciones legítimas de Francia y para terminar las dificultades que han surgido entre las dos naciones por medio de tratados justos y equitativos. Pero todo se ha visto del lado malo. No quieren oírnos y acogen como la verdad solo las calumnias y las informaciones que conciben el odio y el interés en contra de nosotros. No obstante, confiaba en que, con el tiempo, la verdad acabaría por triunfar, porque tenéis razón en creer que, luego que se desengañen y nos hagan justicia, terminará la guerra injusta que nos hacen. Juárez también andaba desorientado por la marcha de los acontecimientos y ciego a su fatalidad, pero como caudillo llevaba también la delantera y anticipaba el porvenir. Donde abundaba el odio, no podía faltar el amor a la verdad, y si no, al tiempo. Todo saldría en la colada, pero no antes de pasar crujía. La guerra desleal llevaba la mentira en la sangre, y solo con la sangre vertida se descubriría la verdad. Zaragoza había llevado la palabra por México en el único lenguaje inteligible al enemigo. Todo lo demás era pura palabrería. La palabra era poderosa, la palabra era bienvenida. Cuando venía volando a través del océano con la voz de amigos impertérritos como Jules Favre y Edgar Quinet. Ambos abogaban por México con recia elocuencia, ambos odiaban el falso patriotismo, ambos combatían los errores vulgares y luchaban a pendón herido con palabras que eran otros tantos golpes. En las denuncias de Jules Favre, en la legislatura francesa y en las profecías fulminantes de Edgar Quinet, las repercusiones de la batalla de Puebla habían alcanzado su máxima sonoridad. El estruendo de la histeria patriótica ahogaba a ambos, pero la historia hablaba más alto y una esperanza había, esperanza remota, recóndita, pero nada visionaria, en la requisitoria con que Edgar Quinet acababa de vincular los destinos de México, de Francia y de Napoleón III. Bajo un gobierno absoluto, cubrir el error inicial siempre se ha llamado salvar la bandera. He aquí otro rasgo del bonapartismo. Nunca se ha detenido antes de llegar al borde del abismo. Pero estas empresas insensatas, por estas visiones teatrales, estos ataques desleales, estas emboscadas urdidas contra la independencia de los pueblos, esta obstinación en la injusticia, advirtió al sobrino del tío, ya una vez habéis perecido bajo la ira del mundo y arrastrado a Francia en su caída. Pensad en eso, aprended de vuestra historia. Si mis palabras fueran oídas hoy en día, a Francia y al Nuevo Mundo se les ahorrarían muchos males y males mayores, porque el poder del mal crece con el mal cometido. Pero sería ingenuo creer en los tiempos que vivimos que un grito de conciencia fuera capaz de detener el mal premeditado. Los eventos seguirán su curso, conforme a la voluntad de un solo hombre. ¿Quién sufrirá por los yerros de aquel hombre? El ejército. ¿Quién los expiará? Francia. Pero aún no había llegado la hora para proferir las palabras mayores, las apocalípticas de Edgar Quinet, las militares de Jules Favre, las modestas de Montluc. Todas eran impotentes, retóricas, abundantes. En una palabra, literatura. Palabreo de atropellados, supeditados, sofocados por la densa multitud, hiriendo el aire, respirando por la herida. Para que la verdad penetrara en Francia, no había más que la vía de hechos y el contacto de los dos pueblos, y esa era la misión encomendada a sus ejércitos.